Buen día a todas las personas presentes. En el marco de la edición número 13 de la Feria Provincial del Libro, organizado por la editorial Bellas Alas, estamos aquí para disfrutar de la presentación del libro Historia del Sistema Educativo, la organización escolar en Santiago del Estero, 1859-1901. ¿De qué trata este libro? Este libro nos sumerge en el análisis del proceso de configuración del sistema educativo de Santiago del Estero, presentando los debates, tensiones e intentos que el Estado y sus actores enfrentaron en la búsqueda de una eficiente organización burocrática y estructural de las escuelas fiscales en todo el territorio provincial. Su autor, Armando Hugo, destaca la influencia de los actores externos, siendo determinantes para establecer un orden coherente en la gestión tanto de la Junta Central de Instrucción Pública como del Consejo Provincial de Educación. Estas páginas nos transportarán a una época clave de la historia educativa local donde se forjaron las bases del sistema educativo que perduraría en el tiempo. Muchos familiares y amigos, compañeros están presentes, pero quizás haya alguien aquí que no conozca acerca del autor. ¿Quién es Armando Hugo? Él es doctorando en Educación por la Escuela de Innovación Educativa de la UNCE, es magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes y es licenciado en Historia por la UNCE y profesor en Historia por el ISPP número 1. Ha presentado investigaciones en diversas revistas académicas, congresos y jornadas a nivel provincial, nacional e internacional, enfocándose principalmente en temáticas relacionadas con la historia de la educación en Santiago del Estero durante el siglo XIX. En la actualidad es catedrático del ISPP número 1, además de trabajar en el Colegio Secundario 2 de Abril. Su destacada trayectoria lo ha llevado a formar parte de importantes asociaciones académicas, siendo miembro de SAIE y de la AXI. Hoy está acompañado de colegas y una amiga y un amigo también. Presentamos a ella, la doctora María Mercedes Tenti. Ella es profesora en Historia por el ISPP número 1, es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, especialista en enseñanza de la educación superior por la Universidad Católica de Cuyo, es magíster en Estudios Sociales para América Latina por la Facultad de Humanidades Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, también es doctora en Ciencias Sociales, orientación Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, con summa cum laude. Además, ha publicado muchos artículos científicos, capítulos de libros y libros como La formación de un Estado periférico, Organización del Estado santiagueño, 1875-1916, en el año 2013, publicado por la editorial de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y otro de sus libros es el que ha compilado sobre Iglesia y religiosidades de la colonia del siglo XX, Nuevos Problemas, Nuevas Miradas, del año 2017, publicado por la editorial Prohistoria de la ciudad de Rosario. Acompaña también Daniel Guzmán, magíster en Estudios Sociales para América Latina y licenciado en Historia por la UNCE, es profesor superior en Historia y trabaja también en los profesorados de Historia de la Sagrada Familia y el ISPP número 1. Sus temas de investigación son los grupos intelectuales y sus revistas en Santiago del Estero en el periodo 1900-1950, el impacto de las ideas de la reforma universitaria en la provincia y la formación de movimientos culturales locales. Algunas de sus publicaciones, de sus libros, Los Inmortales, 1917-1920, Los Intelectuales, Positivistas y Modernistas, 1876-1916, El Antifascismo en Santiago del Estero, el caso de La Brasa, Cartas de La Brasa, Patrimonio Bibliográfico, donde él actúa de compilador. Tenemos entonces aquí los protagonistas de este mediodía. Les damos un aplauso. Y que podamos disfrutar de este momento que es sagrado, que es nada más y nada menos que presentar un libro. Gracias. Bien. Bueno, buen día a todos. Es un gusto estar aquí acompañando a Armando en la presentación de su libro y también formando parte de una mesa con María Mercedes de lujo, la verdad, ¿sí? Bueno, lo que yo voy a plantear en este inicio de presentación es la ubicación del libro de Armando en el espacio historiográfico de Historia de la Educación aquí.
local. Y lo que voy a decir es que, bueno, primero que el libro viene a abrir una puerta muy grande sobre las investigaciones en el campo educativo, porque si vamos hacia atrás, el antecedente inmediato es el texto de Peli Di Piazza, donde ella comienza también un estudio de fines del siglo XIX en el campo educativo. Pero lo que le faltaba a ese trabajo era un intento de sistematización, y lo que Armando lanza en este libro es este tipo de abordaje. Punto número uno. Punto número dos, en el libro se muestra el crecimiento de Armando historiográfico, su formación. Bueno, se está formando en historia de la educación, y eso amerita ciertas cuestiones teóricas y metodológicas que se nota en el texto. Y más hacia atrás no hay mucho para contar sobre producciones sobre educación o sobre historia de la educación. Ahí si bien no debemos dejar de nombrar que hay textos unitarios, ¿sí? Hay textos unitarios de autores que no se han dedicado mucho a la investigación, pero sí son textos descriptivos, ¿sí? Hacia atrás, ¿no? Sobre estos temas. Lo que sí habría que decir también es que Armando está en este momento tratando de abrir también un grupo, ¿sí? Tratar de iniciar un grupo de investigación sobre este tipo de temáticas. Este origen del sistema educativo en Santiago del Estero me parece a mí que es un puntapié inicial para empezar a pensar y a reflexionar sobre la problemática educativa o cómo se inicia el sistema educativo en la provincia, teniendo en cuenta variables, teniendo en cuenta teorías y teniendo en cuenta metodologías. Y en ese punto me parece que el gran aporte del libro es iniciar este proceso que no tiene detrás mucho, ni tampoco a la par. No conozco otros trabajos, no sé, Peti, si conoces algún otro trabajo de esta época, pero me parece que es el primero que reflexiona, polemiza o debate sobre cómo se ha construido el sistema educativo en la provincia entre fines del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Y me parece que sería como el tomo 1, si no me equivoco, ¿no? Entonces, felicito a Armando por esta propuesta, felicito por el trabajo. Bueno, conozco su trabajo, es bastante minucioso, bastante filoso, mucho archivo, mucho trabajo de archivo. La verdad, la cantidad de fuentes que hay impresiona, y amerita a que venga el tomo 2 seguramente, porque hay un plan detrás. Yo noto que hay un plan, sí, se nota, y eso implica que vamos a ver seguramente el tomo 2 y el tomo 3 más adelante. Así, bueno, muchas felicitaciones. La verdad que es un paso muy importante que das en el campo historiográfico y en el espacio de historia de la educación. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Armando, por invitarme a comentar tu libro. Bueno, este es un libro que nos muestra un trabajo prolongado por parte de Armando, de muchas horas en solitario, seguramente, como hacemos todos los historiadores, de búsqueda de fuentes. En el archivo general el archivo histórico, de la provincia, recopilación de leyes, decretos, correspondencia, memorias, etcétera. También en patrimonio, en la hemeroteca de patrimonio, que tiene algunos diarios interesantes de la época, y también recurriendo a fuentes digitales que afortunadamente hoy tenemos acceso, de fuentes de nivel nacional, como revistas, leyes y demás. Es impresionante la cantidad de fuentes que recurrió, porque aquí en Santiago del Estero los archivos del Consejo General de Educación se incendiaron, o los incendiaron, por lo menos en 2 oportunidades en el siglo pasado. Entonces no contamos con documentación más directa de las autoridades educativas, que esa es una falencia muy grande, incluso de las propias instituciones educativas, que no conservan o no preservan aquí en Santiago sus archivos. Él encara el proceso de
desde la perspectiva institucional, o sea, cómo las instituciones de un Estado en formación, tenemos que pensar a mediados del siglo XIX, en donde ni siquiera estaba conformada la provincia, porque recién se había iniciado la campaña al Chaco, o sea, del río Dulce hacia el noreste todavía estaba en poder de los indígenas y avanzaban las tropas nacionales y también algunas provinciales para apropiarse y expropiar el territorio aborigen y para apropiarse de las tierras que iban a entrar al mercado de tierras. Entonces, si a eso sumamos las guerras civiles que estaban todavía en marcha, vamos a decir, la campaña de pacificación que inició Mitre y en la cual participaron los Taboada, podemos darnos una idea que la educación era totalmente secundario para los políticos de entonces. Entonces, aun cuando los Taboadas tuvieron problemas con Sarmiento y enfrentamientos serios, Sarmiento empezó a mandar la subvención para las escuelas, para la educación de las escuelas de las provincias, y estas subvenciones muchas veces iban dirigidas hacia otro destino y no las rendían como correspondía. Entonces, fue difícil construir un sistema educativo desde lo normativo, que es lo que analiza Armando, a la realidad que era otra, y que la encontramos muy visiblemente en el primer censo realizado por Sarmiento, en donde aproximadamente un 87% de la población de Santiago del Estero era analfabeta. Entonces, ahí nos damos una idea que la educación no ocupaba el lugar principal de ninguna manera en los gobernantes provinciales de la época. Tanto es así que la Junta de Educación, que fue la primera institución creada, que es la que toma Armando para iniciar desde allí su camino, su recorrido institucional, fue intervenida en numerosas oportunidades. También hay cartas que llegado el momento puedes consultar en el Archivo General de la Nación, dirigidas a Roca o a otros gobernantes, donde les detallan el estado desastroso que se encontraba la educación, que no les pagaban los sueldos a los preceptores, como se denominaban los maestros, no se les pagaba el sueldo, no tenían título, las escuelas generalmente no tenían local propio, estaban en edificios ruinosos, alquilados, y algunas no funcionaban. Entonces, si nosotros leemos con detenimiento el libro, vemos cómo poco a poco, muy lentamente, va a ir evolucionando con la creación de cargos como el de inspector, a pesar de que había inspectores nacionales que venían y supervisaban, de comisiones el rol que jugaban los jueces de paz, que eso también es un aspecto importante en tener en cuenta, porque el juez de paz era un cargo político que tenía una comunicación directa con el gobernador y en realidad respondía, y también era un miembro de la élite gobernante que tenía tierras y propiedades en los departamentos que tenía que controlar, de manera tal que estaba cruzados por intereses particulares, por intereses personales, y la educación, lamentablemente, como les digo, no ocupaba el principal lugar. Recién a partir de Armando señala de la creación del Consejo de Educación, pero quizás podríamos ir más adelante con la llegada de Roca a la presidencia, y aquí en Santiago del Estero, de Absalón Rojas, que adhería al roquismo. Ahí recién podemos decir que se va el Estado a tomar un mayor protagonismo con la sanción de leyes de educación que las señala Armando, y que
pero que en realidad nos muestra también una falencia, porque era una ley detrás de otra, con un año, con 2 años de diferencia cambiaban la ley. Eso nos da la pauta de que la cosa no funcionaba, ¿no es cierto? Con todo, también la aparición de personajes interesantes como Máximo Victoria, Francisca y Amadeo Yaques, ¿no es cierto?, y otros que van a ir sentando su impronta, y también la influencia que van a ejercer la escuela normal creada durante la presidencia de Sarmiento y el Colegio Nacional durante la presidencia de Mitre, que va a permitir cierto ascenso social, y sobre todo para las mujeres, en el caso de la escuela normal, que si bien era mixta, permitía que las mujeres pudiesen tener un trabajo rentado, y de pronto también se transformaban como en las intelectuales de la época, porque aquí en Santiago la propia burocracia estatal, la mayoría no tenía títulos universitarios hasta bien entrado fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, el libro nos muestra este devenir con las marchas y contramarchas hasta principios del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa con la educación en Santiago? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y para qué nos sirve leer este libro? Que creo que eso es lo importante. Nos sirve un poco para entender también la trama de la educación santiagueña en el siglo XX y hasta la actualidad. Y ¿por qué no? Para ver cómo se podría modificar con superposición de autoridades, con un Consejo de Educación intervenido, con todas las situaciones institucionales en que vivimos y que seguimos viviendo. Entonces es un desafío leer esto, y los invito a que lo compren al libro, que lo lean, y te felicito, Armando, por el libro. Bueno, en principio agradecerte, María Mercedes, Daniel. La idea de poder sumarlos a ellos hoy era pensar en clave generacional, ¿no? Que me puedas acompañar ustedes. No, por favor. Y muchos de ellos dos nos han formado a todos los que estamos aquí nosotros. Entonces era interesante que poder contar con la presencia de ustedes. Bueno, del libro voy a hablar poco, ¿no? Porque la idea es que lo puedan leer. Agradezco faraónicamente el trabajo que hicimos con Tony, o que avanzó con la editorial. Nos deja tranquilos que en la provincia, y cuántas veces hemos pensado de tener espacios donde uno pueda sentarse y dialogar con el editor, y poder repensar. Y en ese sentido, Tony, celebro enormemente tu trabajo, además de felicitarte y por la confianza, ¿no? Porque también no es fácil apostar cuando uno llega y se sienta y dice, bueno, vengo con un bosquejo de libro, ¿no? Como fue esto hace más allá de 6 meses ya. Agradecer, bueno, a la familia, ¿no? Que siempre está detrás de todo esto, que acompaña, que tensiona, que pone en debate las horas de archivo, los viajes. Es un proceso formativo que venimos recorriendo hace muchos años y que no aparece, como decía María Mercedes y decía Daniel también. Un libro no se construye en un mes, en 2 meses. Implica un proceso de lectura. Aquí hay 2 trabajos de tesis que integran el libro, y la idea, como planteaba Dani al comienzo, es que sea un estudio introductorio que nos lleve a pensar a los siguientes volúmenes, tomos, desde otros lugares. Una clave en perspectiva femenina es una también, con género, cuando avancemos con normalismo. Otra tiene que ver con la producción cultural, una categoría que Dani acompañó en mi tesis de grado, ¿no? Que la problematizamos y que avanzamos, y que también va a formar parte de uno de los recorridos. Agradecer a los compañeros. Allá veo algo de los colegas, y decíamos hoy día antes de
de empezar. Charlábamos hacia el interior de la casa. Veo muchos estudiantes. Hace 20 años atrás comenzaba este sueño de ser profesor de historia. Hace 20 años muchos de los que estamos aquí, veo por allá a María, veo a René, Bani, muchos hemos comenzado hace 20 años a transitar el ISPP número 1 y 20 años después podemos seguir apostando a este oficio, seguir apostando a la educación pública, seguir repensando la historia y qué importante que puedan sumarse estudiantes, profes, que son quienes acompañan los espacios que uno habita, ¿no? Día a día. En mi caso, el ISPP, nuestra casa, ¿no? Que también está conmemorando sus 60 años en este 2023, con lo que también es un significativo el esfuerzo. Del libro, ¿qué les puedo contar? En principio, la idea es introducirnos en un planteo que lleve a reconstruir una tesis inicial, que es cómo esa organización escolar que planteaba María Mercedes en algún momento adquiere dimensiones de un sistema educativo. Cómo esa organización escolar, que en principio intenta ser interna desde la provincia hacia el interior y que encuentra tensiones y que debe perdurar incipientemente en la capital y hacia el interior, hacia la campaña provincial, encuentra la resistencia de los jueces de paz, que claramente lo decía María Mercedes, y que con esa convivencia, ¿no?, la Junta debe, en cierta manera, resignar su accionar, que es el primer capítulo, hasta la salida de los Taboada, ya promediando la década del 70. A partir de ahí, ya la incorporación de notables, de funcionarios vinculados a Nación, comienzan a poner en diálogo y en tensión la formación de esa organización escolar, donde ya damos un giro en cuanto a esa idea del Consejo y emerge la Junta y emerge la idea del Consejo General, que es lo que transita la década del 70, la década del 80 y la década del 90. Cuando toma dimensiones del sistema educativo, que es la hipótesis que se sostiene en el libro, es a partir del momento que se va a alinear la provincia con el marco normativo de la década del 80, ¿no? El Consejo Nacional de Educación en el 81, la Ley 1420 a partir del 84. Entonces son las sucesiones de leyes que vamos teniendo en el 80, en el 81, en el 83 y en el 85, que es la ley que más puede dialogar con lo propuesto en el marco normativo de la 1420. Y a partir de ahí sí ya empezamos a tener no solamente la Escuela Normal de Maestras, el Colegio Nacional, que es lo que se analiza en el capítulo número 3, y que permite para la década del 90 la circulación de una categoría que proponemos con Dani, que la vamos a seguir debatiendo seguramente, ¿no? La idea de intelectuales o notables. Bueno, en este libro me he despojado un poco del debate, lo vamos a analizar en el tomo 2, que tiene una larga trayectoria también para nosotros, qué implica ser notable, qué implica ser un intelectual o qué implica ser un productor para el momento cultural. Y ahí es donde emergen figuras como aquellos normalistas que están empezando a regresar a la región, y ahí empezamos a dialogar con la región, con Tucumán, con Catamarca, con Córdoba, y aquellos normalistas que están retornando a la provincia, que fueron formados ya sea en Tucumán o en Paraná, comienzan a darle otro sentido y otras tensiones a esa organización escolar que para la década del 90 va a asumir ya las dimensiones de un sistema educativo. En principio porque algo decía María Mercedes, recién para fines del siglo 1898 vamos a tener maestros y profesores normales que van a gestionar el Consejo General de Educación. Con anterioridad eran actores que venían siendo designados por el Ejecutivo Provincial y que en virtud del acercamiento que tenían con ese Ejecutivo accedían a estos espacios, ¿no? Entonces, para 1898, la gobernación de Palacios, la llegada de algo que Alem Lascano plantea como el periodo de oro que tiene la educación, porque dice, llega Maximio Victoria y con Maximio Victoria viene un plan íntegro que viene a reformar el Consejo General, que instala un plan de estudios que no tenía hasta ese momento la provincia, que dialoga con la ley del año 85 y que instala
la presencia de esa organización escolar en toda la provincia, dividiéndola en 2 territorios, con 2 inspectores provinciales, con un director general de escuelas, con un presidente, con una revista que tantas veces la hemos analizado con Dani, Anales de la Educación, con un equipo que va a ser integrado no solamente por aquellos profes que venían de afuera, sino también con los que estaban instalados aquí, y ahí viene el planteo. Muchas de esas maestras y maestros que habían sido egresados del espacio local comienzan a ser incorporados a esa organización escolar, es decir, empezamos también a trabajar con otra categoría, que es la profesionalización que va a tener el magisterio para ese momento en la salida de esos preceptores y la presencia ya de maestros y maestras normales formados en el Colegio Nacional, que tiene una experiencia también con la formación de maestros, la Escuela Normal de Maestras, la Escuela Normal de Maestros, que tiene un corto periodo, pero que también permite reconocer un cierto grupo de profesores, le va a otorgar al sistema educativo otra fisonomía diferente a lo que fueron las décadas anteriores. Entonces es la idea de problematizar esto y de ir reconociendo cómo esas tensiones, primero desde la capital, luego ya en perspectiva provincial y la provincia alineada al roquismo, lo que le permite dialogar con esa generación fuerte del 80, entrar a alinearse con Nación desde la perspectiva que planteaba la organización ya de un sistema educativo a nivel nacional, una escolarización a partir de finales de la década del 80 y el 90. ¿Por qué planteo 1901? Que era un debate, ¿no? y que seguramente lo vamos a seguir repensando. En principio, el 901 es no solamente la finalización de un gobierno, sino la salida de Máximo Victoria y un primer antecedente de intervención a partir de hechos de corrupción, a partir de denuncias vinculadas a ese consejo que pone fin a la gestión de Máximo Victoria y inicia otro periodo que es interesante de seguir repensándolo ya para la década inicial del siglo XX. Pero creíamos, yo en mi caso, central debatir y sostener que hasta 1901 ya podemos reconocer la presencia, ¿no? Entonces era uno de los debates allá cuando pensábamos el título y que René también aportó mucho para eso. René, que siempre es casual en Bellas Alas, ¿no? Y un día debatiendo tenemos nueve opciones de títulos más o menos, porque créanme, y ustedes que están aquí, el título es lo último que podemos cerrar en el libro, ¿no? Entonces, Tony me decía, este es el título de una tesis. Y sí, era el título de una tesis que había que replantearla y llevarla a lo que implica la producción y la circulación de un libro, ¿no? Entonces, bueno, ahí René también aportó de cómo repensar y cómo replantear el libro. Después, nada, los invito a leerlos, los invito a pasar por el stand de Bellas Alas, a consultar no solamente mi libro, todos los otros libros que están, veo tantos compañeros que estamos aquí y muchos de ellos, sus libros están en el stand, entonces podemos pasar. Pedir que siga sosteniendo esa tarea, Tony, de que podamos llegar con propuestas, y esta es la primera de un proyecto que tiene varios libros en camino, que bueno, esperemos que este circule, este sí lo vamos a llevar y lo vamos a transitar demasiado. Lo último, agradecerles la presencia. Sabemos que era un horario complicado, 12 del mediodía, está haciendo calor, y que puedan haberse hecho un tiempo, alumnos, familiares, mis padres, veo mi madrina, mi abuela, mis suegros, mis hijas, mi esposa, profesores, allá un montón de colegas con los que transitamos el día a día, mis hermanos, alumnos y tantos otros compañeros que día a día nos encontramos y que nada, que siempre hay una consulta, siempre hay un debate y siempre hay un planteo para seguir repensando. Les agradezco a ustedes que me hayan dicho que sí, porque era un compromiso. Charlábamos con Vane hacia cómo avanzábamos con la presentación y entonces era un desafío
si me podían o no acompañar, entendiendo que la agenda de ustedes era complicada por el cronograma de la feria. Y nada, agradecerles enormemente haber acompañado y a René, porque también ayer sobre la hora se sumó a esto y te agradezco enormemente. Muchas gracias. Hola. Gracias, Armando. Gracias a los presentadores también por acompañar y gracias por invitarme también, Armando, y por hacernos sentir grandes, ¿no? Ya 20 años, 2 décadas, bueno. Lo hablamos en terapia en la semana eso. Bueno, gracias. Lindo momento, ameno. Sí, estamos grandes. Ahí tenemos 5, 7 minutos para si alguien quiere hacer un comentario, una acotación, algo, ya se ha dicho prácticamente todo. El libro, les quiero contar que Bellas Alas lo tiene en precio promocional por hoy, y esto no es mentira, ¿no? Esto no es como el que sube el colectivo y dice que por hoy no. Por hoy el libro está en precio promocional de 4.000 pesos, ¿sí? Un libro muy accesible, los libros no están bajando de 8, 9, 10, 12.000 pesos, así que sepan eso. Y Tony no me está pagando por hacer esta publicidad. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario, una acotación? Y si no, bueno, después, sí, allá, a ver, le acercamos el micro. Muy bien. Tenemos un tiempo ahí. Bueno, yo conozco poco de Santiago del Estero, hace 4 años nada más que estoy aquí. Pero me llamó mucho la atención la intención, entonces la pregunta es, ¿qué te lleva a escribir esto, más allá de que sea parte de una tesis o, ¿no? ¿Cuál es tu interés y qué querés transmitir? En principio, una de las grandes dudas cuando iniciamos un recorrido era ¿por qué tema, no? En principio que queríamos investigar y ahí no pasé por muchos temas. Arranqué por mi trabajo final de profesorado haciendo seguridad en el siglo XIX en la provincia y en algún momento cuando María Mercedes nos pidió alguna actividad en el grado, emergió la idea, la construimos a la idea de empezar a transitar educación, de mirar cómo la provincia había empezado a dar forma a esa organización escolar. De ahí comenzó un recorrido que bueno, ya tiene su tiempo. ¿Cuál es la idea del libro? La idea del libro es, en principio, poner en debate un texto académico, poner a consideración un texto académico que no está cerrado, que invita a replantear, que invita a debatir, que invita a dialogar con otras perspectivas. Un periodo que, si bien es cierto, podemos coincidir, ha sido intensamente transitado y que cada vez que volvemos con diferentes enfoques, con diferentes perspectivas, podemos renovar esas lecturas. Y ahí es la idea de que podamos recuperar inicialmente lo que fue parte de nuestra identidad provincial, muchos de esos espacios que se construyeron en este momento, al menos lo que decía María Mercedes, con la gobernación de Absalón, todavía están presentes en nuestra capital provincial, la Escuela Zorrilla, la Escuela La Prida, la Escuela Sarmiento, el Colegio Nacional, que si bien no es el edificio inicial, está presente también, ya no como Colegio Nacional. La Escuela Normal de Maestras también sigue siendo parte desde aquel momento y hoy ya como escuela normal. Entonces, en principio era darle una estructura a ese pasado provincial que todavía está presente y que lo podemos llevar a problematizar desde las aulas, desde la lectura en el hogar y que también nos invita, retomo algo interesante de la pregunta, a construir nuestra identidad provincial, a reconocer nuestras instituciones y también a poner en valor esas instituciones que muchas de ellas todavía están presentes, ¿no? Y que nos invita a seguir reconstruyendo. El siglo XX va a ser más complejo también de reconstruirlo. Estamos haciendo avances, ahí Dani decía algo en relación a un equipo de investigación. Allá está Bani, que es con quien avanzamos reconstruyendo focalmente algunos periodos del siglo XX
y que en algún momento nos pondremos en proyecto de publicar también los amplios recorridos que va a tener el siglo XX, ya no solamente por la organización del sistema educativo, sino empezamos a mirar el nivel inicial, empezamos a mirar el nivel primario, las escuelas secundarias, las escuelas técnicas, las escuelas agrotécnicas, las escuelas normales también del interior provincial, las escuelas normales mixtas, las rurales, y en esta reconfiguración que va a tener el territorio también implica reconstruir cómo geográficamente el avance de nuestra frontera este sobre el Salado, la reconstrucción, la llegada del ferrocarril, también nos va a instalar en otra tarea que el siglo XX nos lleva a repensar. Y otro gran planteo, vacancia en el siglo XX, las escuelas laínes. Cómo ocuparon gran parte del espacio provincial las escuelas nacionales. Así que la intención es esa, es sentar un trabajo inicial que nos pueda seguir repensando este periodo y lo que viene. Muy bien, bueno, muchas gracias. El aplauso de vuelta. Sí, la profe quería decir algo. Quiero destacar algo importante, que es el primero que inicie sistemáticamente las investigaciones sobre educación y que se centre en eso. Porque si bien es cierto, algunos, incluida yo, hemos tocado lateralmente el tema de la educación, sí, muy interesante es el trabajo de Héctor, también el de Julio Carrizo, me parece, pero que se sistematice la continuidad me parece interesante y que se pueda formar un equipo. Lo que pasa es que muchas veces, en la mayoría de los casos, si no estamos en la universidad, no tenemos el financiamiento. Entonces eso también incide negativamente, pero habrá que buscar otra forma de financiamiento y tratar de que las escuelas reconstruyan también sus archivos, porque hay escuelas que tienen documentos muy importantes y que los tienen a lo mejor una maestra en la casa o desparramado en cualquier lugar. Entonces esa también es una tarea pendiente. Algo para ahí, seguramente no hablo por ahí a mi generación y a los chicos que vienen, nos va a tocar a nosotros gestionar espacios universitarios que, como dice María Mercedes, la generación de nuestros profes no los ha tenido en cuanto a una carrera estable, a un grado con los 5 años, con presupuestos para conformar equipos de investigación y poder destinar fondos, tiempos, y que no tengamos que privar de nuestro salario, de nuestro sueldo, de nuestro tiempo y de las horas cátedras, poder destinar y repartirnos, ¿no? Entonces seguramente la generación o la nuestra o la que sigue tendrá ya ese placer de poder sostener otros espacios institucionales, que bienvenidos sean. Muy bien, ahora sí, el aplauso último para el autor, los presentadores de ocasión en este momento. Bueno, queda el espacio para sacarse fotos, felicitar y demás. Y no olvidemos, precio promocional, 4.000 pesos hoy, Editorial Bellas Alas. Este libro y muchos libros de